viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Seguimos hablando, como todos los jueves, de los fundamentos de fe, de aquellos principios esenciales, declaraciones rectoras de nuestra conducta como cristianos, de lo que nos identifica como cristianos. Mucha gente se llama cristianos, o a mucha gente le dicen cristianos. Y hay una estadística que alguna vez leí, no hace mucho realmente la leí, y me llamó la atención y la voy a compartir esta noche. Por algo el Señor me la trae a memoria. Del 100% de cristianos, a nivel de religiones, la religión que se autodenomina cristiana o que se llama cristiana, que tiene relación con Jesucristo, la conforman la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Evangélica, la Iglesia el segmento protestante reformado, en fin, una cantidad. Bien, eso es una suma impresionante. El hecho es el siguiente, y póngale mucha atención a lo que les voy a decir, que cuando uno estudia estas cosas uno realmente queda pasmado. Del 100% del mundo que se llama cristiano, dicen los conocedores, teólogos conocedores, del 100% del mundo que se llama cristiano, cerca del 15% se considera haber nacido de nuevo. El 85% de nombre. Y en el mundo somos cerca de 7.500 millones de personas, un poco más de 7.500 millones de personas en el mundo, de los cuales cerca de 2.500 nos autodenominamos cristianos. Y si el 15% se considera haber nacido de nuevo, entonces si se da el rapto hoy, ¿cuántos nos vamos para el cielo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Un inmenso porcentaje, pero muy gran porcentaje de habitantes de este planeta en este momento están perdidos para Cristo. No están en Cristo, aunque se digan cristianos, aunque lleven una Biblia, aunque prediquen, porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque sus fundamentos de fe, su doctrina es errónea. No basta con decir yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Es que la palabra de San Diego dice que el diablo también cree y tiembla. Es que se debe nacer de nuevo. Por eso los fundamentos de fe son tan esenciales, tenerlos presentes, claritos, bien claritos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante y que dentro de la declaración de fe de nuestro concilio está como en el número 14, 15, algo así, y es que este concilio, Iglesia Universal de Jesucristo, a nivel internacional, Iglesia Universal de Jesucristo a nivel Colombia, Iglesia Universal de Jesucristo acá en La Gloria, obviamente sus pastores, como familia pastoral, y entendemos que cada uno de ustedes como congregantes acá, creemos en la consagración. Creemos en la consagración. En términos más coloquiales, no estamos jugando a ser cristianos. Estamos identificados en Jesucristo. Creemos en el Señor Jesucristo. Aceptamos a Jesucristo. Seguimos a Jesucristo. Le servimos al Señor. Somos temerosos del Señor. Y le servimos al Señor. Estamos consagrados a Él. Segunda de Pedro 3:18. Mami, por favor, búscalo allí. Segunda de Pedro 3:18. Como ven, hoy me tocó traer este computador porque la tablet la tenemos en otro servicio.
Segunda de Pedro 3:18. Dice la escritura en segunda de Pedro 3:18 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice la escritura así en segunda de Pedro 3:18. Antes bien, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo repito. Sigan la lectura ahí conmigo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo dice allí, mami, en otra versión? Atentos cómo dice allí. Se entiende mucho mejor. Vamos a leer segunda de Pedro 3:18 en traducción lenguaje actual. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayuden a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo, ahora y siempre. Amén. A Ser cada vez mejores cristianos. Eso está hablando de consagración. Ser cada vez mejor. Es un propósito de vida el crecer todos los días en el conocimiento del Señor. Debe ser un propósito personal el conocer cada día más de Dios. Debe ser ¿cómo decir? Un anhelo permanente del corazón, el que día a día haya mayor revelación, mayor rema en nosotros. Si no es así, entonces ¿de qué consagración estamos hablando? Si estamos hablando de consagración, atención a lo que voy a decir. Y sé que para muchos intelectuales, si escuchan esto, van a decir que estoy descabellado. Con Jesucristo uno es exclusivo o no está en Cristo. Me explico. En Cristo exige exclusividad para Él. No podemos estar negociando con Cristo y con el diablo. No podemos estar jugando a dos tintas. No podemos tener un pie en el mundo y otro en el cielo pensando que estamos en el cielo. No. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. La consagración exige entrega. La consagración habla de absoluta lealtad. La consagración determina servicio total, pleno. La consagración está expresando una vida para Él, para el Señor Jesucristo. La consagración está diciendo que hemos entendido a qué fuimos llamados. La consagración nos indica que hemos aceptado ese llamado. La consagración está diciendo que estamos sirviendo según ese llamado. La consagración nos está diciendo que hacemos caso, nos sujetamos, respetamos y seguimos la autoridad divina. La consagración quiere decir que no negociamos nuestra fe. Y entendemos nuestra posición en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Juan 17 eso, ¿verdad? Estamos hablando de consagración. Porque la vida cristiana debe ser de testimonio. Amén. La vida cristiana debe ser de testimonio. Amén, amén. Donde quiera que estemos. Ustedes me han escuchado muchas veces que hablamos en estos mismos términos o llegamos a lo mismo. Testimonio. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Qué ve la gente en esta pareja? ¿Qué ve la gente en nuestro hogar? ¿Qué ve la gente de la comunidad en esta congregación? ¿Se han dado cuenta de eso? La vecindad que ve aquí como iglesia, ¿qué ve? Eso habla de uno como creyente.
La conducta de nosotros, de cualquiera de nosotros allá afuera, si no es apropiada y correcta, no afecta a esa persona, afecta a toda una congregación y al Señor. Los de esa iglesia, mire cómo son. No dice el Señor tal o fulano tal, sino los de esa iglesia. ¿Me estoy explicando? Tan elemental como lo siguiente, hermano Vicente, dígame si no es así. Si uno estaciona mal el carro, si uno lo deja mal estacionado, obstruyendo la entrada a un parqueo o de pronto al giro de la esquina, no falta quien diga así, así son, los de esa iglesia, así son. Cualquier elemento, cualquier situación, cualquier circunstancia, habla de lo que somos, de cómo obedecemos a Dios, porque la consagración está diciendo cómo le estás obedeciendo a Dios. Ojo, ¿cuál es tu obediencia a la palabra? La consagración te llama a reflexionar cómo es tu obediencia a la palabra. ¿Obedeces desde tu ego, orgullo y vanidad, necesidad y deseo personal y de carne? ¿O estás obedeciendo desde la perspectiva de Dios y tú te sometes a la voluntad divina? ¿Cómo obedeces? Reflexionemos un poco y dimensionemos y nos daremos cuenta que muchos creyentes, y nosotros podemos incluirnos ahí en muchas experiencias de vida, hemos creído o pretendemos creer según nuestra condición humana, según nuestra intelectualidad, nuestro razonamiento, según lo que creemos y pensamos que debe ser, y dejamos de lado lo que Dios dice que debe ser. Cuando estamos hablando de consagración, no hay posibilidad de discutirle a Dios. ¿Hemos notado eso? Si hablamos de consagración, no le discutimos a Dios. Pero también hemos notado, y todos hemos pasado por ahí, todos, aquí nadie se excluye, ni los pastores. A veces los actos nuestros nos ponen en discutir con Dios sus decisiones. Porque nos creemos más inteligentes que Dios. Señor, tu palabra aquí dice, pero es que a mí me parece. Ahí ya, ahí nomás. ¿Me estoy explicando? Es que a mí me parece, mami, pero es que aquí dice la palabra, pero a mí me parece. No, a mí no me parece. Es que la palabra dice. Diferente, mami, aquí la palabra dice. ¿Cómo es apropiado entender lo que la palabra dice? ¿Estaré entendiendo bien de esta manera? ¿Tú qué crees, mi amor? ¿Estoy entendiendo bien? ¿O debo entenderlo de otra forma? Veamos en otra palabra, veamos en el griego, no sé, pero busquemos claridad de cómo debemos entender la palabra para poderla aplicar. Porque a veces uno, por no entender la palabra, obviamente se equivoca cuando la aplica. Por no entenderla bien. Y uno la entiende mal muchas veces porque no pregunta. Y otras veces porque le pregunta al que no tiene testimonio de vida para darle una explicación. Al que menos debe preguntarle. Te voy a contar un testimonio de vida para que nos demos cuenta que uno debe ser coherente con las cosas. En mi vida pasada, con el perdón tuyo, mi amor, en mi vida pasada yo tuve una relación indebida. En esa relación indebida había muchos problemas, obviamente. Y un día, dentro de mi desespero por esa situación que vivía, me fui a pedirle consejo a alguien. Y ese alguien había tenido como 4 hogares, como 4 divorcios, como 25 problemas, una cantidad de cosas. Aquí yo le fui a pedir consejo. ¿Qué cree que me dijo? Fíjate que cuando uno está en una dificultad, ¿a quién le pide consejo? Tan elemental como eso, ¿cierto? Si tú estás consagrado a Dios, ¿a quién le pides consejo? ¿A quién vas? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al Señor? Y tal vez el Señor te direcciona a hablar con un líder de la iglesia o con tus pastores, ¿verdad? Es el conducto a seguir. Entonces la consagración es un testimonio y es un crecimiento permanente. Crecer y madurar, crecer y madurar, crecer y madurar, mayor conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual,
Es un conocimiento que pasa del logo intelectual al rema espiritual. Ojo con esto. Es que la palabra no se puede quedar en que yo sé un poco más de versículos, conozco un poco más de historia, sé un poco más de teología, magnífico, eso está muy bien, pero ¿qué quedó allí? Como rema, algo revelado. Es que no se trata de cuánta Biblia tú sabes. Aquí el asunto es cuánta Biblia tú vives. ¿Me estoy explicando? No se trata de que yo sé esto, no. ¿Qué tanta Biblia tú vives? Es eso. Y eso habla de tu consagración, la Biblia que vives, la palabra que vives. Lo que tú vives habla qué tan consagrado estás a Dios o no estás. O sea que estamos hablando de un asunto bastante neurálgico en nuestra conducta como creyentes, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Amén. No podemos desconocer la relación íntima que tiene la consagración con la obra de la cruz. Porque sin la obra de la cruz no hubiésemos conocido a Cristo como Salvador y Señor. No hubiésemos sido salvos y por tanto no hubiésemos nacido de nuevo. ¿Verdad? Y al no nacer de nuevo, pues no contaríamos con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos revela? Y escudriñando lo profundo de Dios, ¿quién es el que nos revela lo que necesitamos tener? Pues el Espíritu Santo. Entonces la consagración implica tener una excelente relación con el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Una excelente relación con el Espíritu Santo. Coge el micrófono, mi amor. Una excelente relación con el Espíritu Santo que nos va a garantizar algo. Si tú sabes que el Espíritu Santo te está guiando, tú sabes que puedes caminar con los ojos cerrados. ¿No me entendieron? Si tú sabes que el Espíritu Santo te está guiando, tú puedes caminar con los ojos cerrados. Porque sabes que el Espíritu Santo no te va a hacer caer. Mi amor, ¿por qué es tan importante la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es importante la guía del Espíritu Santo? Suelo recomendarle a la gente que no le preguntemos al Señor por qué, sino para qué. ¿Para qué es importante la guía del Espíritu Santo? Para entender la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Pero yo pregunté ¿por qué? Y ella nos ha explicado el para qué muy bien. ¿El por qué? Porque Dios se asegura con el Espíritu Santo que tú transites por el camino que se llama Jesucristo, para que logres lo que está diciendo ella, el objetivo divino. Atención con esto. Atención con esto. Levante la mano quien es consciente que es luz. Levante la mano quien es consciente que es luz. Todos deberíamos estar, si somos creyentes, todos deberíamos estar levantando la mano porque somos conscientes que somos luz, ¿verdad? Ok. ¿Te has dado cuenta que el Señor siempre nos pone donde hay oscuridad y tinieblas? ¿O no es así? ¿Por qué? Porque el Señor necesita romper esas tinieblas para que la gracia divina se manifieste en esas vidas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero esto no es posible si una vida no está consagrada. Si una vida no está consagrada a Dios, le está sirviendo mal a Dios. Notemos eso. Si una vida no está consagrada a Dios, le está sirviendo mal a Dios. ¿Le quieres servir bien a Dios? Conságrate a Él. Porque si tú te consagras a Él, le vas a obedecer sin discutir. Noé discutió para hacer el arca. No discutió.
Moisés le cuestionó a Dios para construir el tabernáculo. No. Jesús le cuestionó a Dios para ir a la cruz. No. Pablo le discutió a Dios para ir a Macedonia cuando el Espíritu Santo le impidió ir a otro lado. No. El ejemplo bíblico que nos da la Escritura es que siempre se le dijo sí a Dios, y los que le dijeron no a Dios o le cuestionaron, les fue muy mal, pero terminaron obedeciendo. Tú no puedes hablar de consagración amable cuando tienes que pasar por el vientre de un pez tipo Jonás. Jonás le tocó consagrarse a la mala, hermano, pasando por el vientre de un pez porque quería desconocer. Él quería hacer la obra de Dios, pero a su manera. ¿Recuerdan de lo de Jonás? ¿Y qué le pasó? Por el vientre del pez. Y esa oración de Jonás, si ustedes ponen atención a la oración de Jonás, ¿saben una cosa? Yo no quisiera hacer una oración como la de Jonás, en esa condición de estar en semejante dimensión de discusión con Dios por desobediente y terminar arrojado en una playa e igual tener que ir a cumplir la orden. Entonces igual haga caso desde el comienzo. En las obras cuando yo estaba, yo solía decirle a la gente, o cuando era interventor, yo le decía a la gente: mire, hagamos una cosa muy sencilla. A veces la gente se me miraba así como, mire, vamos a hacer las cosas muy sencillas. Ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? Sí. Yo sé lo que ustedes tienen que hacer, sí. Ustedes saben lo que yo debo hacer, sí. Perfecto. Entonces, hagan las cosas desde un comienzo bien. Tómense en el tiempo para hacerlas bien, porque creo que les va a molestar tener que sacar tiempo. Si las hacen mal, les va a molestar tener que sacar tiempo para reparar, para volverlas a hacer. Es mejor obedecer desde el comienzo. Créeme que con Dios es mejor obedecerlo desde el comienzo. Y todos hemos vivido experiencias de una u otra dimensión por desconocer la voluntad de Dios, la orden de Dios. Ejemplos podríamos dar muchos. Vamos a Filipenses 2, 1, 3. Búscala, mami, por favor. Filipenses 2, 1, 3. Dice la Escritura aquí en Filipenses 2, 1, 3. Aleluya. Libro de Filipenses 2, del 1 al 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, hermana, tú no puedes hablar de consagración a Dios si no hay humildad en tu corazón. Si hay un visto de orgullo, de vanagloria, tú no puedes hablar de consagración. La consagración excluye toda vanidad. La consagración saca cualquier expresión de orgullo. La consagración realmente habla de mansedumbre, de humildad, de respeto, de tolerancia, pero en los términos de Dios. Porque no podemos estar hablando de respeto y tolerancia con el pecado. Con el pecado no se negocia, hermano. Pecado es pecado. Se acabó. Jesucristo no negoció con el pecado. Jesucristo no se fue a tomar un tinto con el pecado. Venga, tomémonos un tinto y seamos amigos. No, Jesucristo venció al pecado. Lo sometió en la cruz del Calvario, tan claro como eso.
Por eso en esta casa nosotros somos tan celosos y tan rectos y lo hemos dicho. La doctrina no se negocia. No se somete a negociación alguna. La doctrina es la doctrina. Y estamos hablando de doctrina. La consagración habla de doctrina. Tú debes tener claro tus parámetros doctrinales para hablar de tu consagración. Si tú estás identificado, identificada con tu doctrina, créeme que algo hay allá adentro que te arde el corazón porque tú quieres hacer las cosas mejor y sientes celo para que se hagan cada vez bien y te molesta si las cosas se hacen mal o hay alguien que esté haciendo algo indebido. ¿Me estoy explicando? Porque tú estás consagrado, tú quieres hacer las cosas bien, tú quieres honrar al Señor y deseas que los demás vayan por el mismo camino, ¿o no? Amén o no amén. Humildad, sentir lo mismo, sentir una misma cosa. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Obediencia. ¿Qué había en la conducta de Jesús? Humildad, mansedumbre. ¿Tú puedes hablar de consagración sin obediencia? No. ¿Tú puedes hablar de consagración sin santidad? No. ¿Tú puedes hablar de consagración sin respeto a la palabra? No. ¿Tú puedes hablar de consagración sin alimentarte de la palabra? Menos. Menos. No hay manera. No es posible. No tiene sentido. Miren lo que dice Job 35:13. Pero mi amor, ¿no leíste qué dijimos? Filipenses 2 del 1 al 3 en esta versión, para que te quede claro lo que hemos leído aquí en Reina Valera. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3 en la versión lenguaje actual. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía, que se amen unos a otros, y así me harán feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Amén. Y Job, recordemos que se considera por cuenta de los teólogos que Job es el primer libro que se escribió de toda la Biblia. El más antiguo de los libros de la Biblia es Job. Y dice Job 35:13 lo siguiente: ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Esto habla de la humildad y el orgullo. No puede haber consagración definitivamente en una persona vanidosa. El ministerio no es para vanidades. El púlpito no es para vanidades. El servicio no es para vanidades. Estar en la puerta recibiendo a los hermanitos no es para vanagloriarse o para tratar mal a los hermanos o para mirarlos despectivamente. No, hermano. Ustedes no saben, el que sirve a la puerta, con el solo hecho de darle la mano a una persona y decirle bienvenido, Dios te ama, está ministrando una vida. Nosotros hemos servido a las puertas. Nosotros hemos servido en baños. Sus pastores han servido en condiciones humildes en una iglesia. Ha sido nuestro polo a tierra. Nosotros hemos sido ujieres. Hemos llevado a la gente a las bancas. Y duramos en el ministerio que estábamos nosotros, una iglesia grande, nos rotábamos y nosotros mensualmente íbamos una vez a los baños, allá en el baño de damas y en el baño de caballeros. Yo limpiaba los baños. Yo estaba pendiente de los baños. Y no tenía problema con limpiar los baños. Eso es polvo a tierra. Y a mucha gente, perdónenme la expresión,
en el servicio se le midió el aceite, pidiéndole que sirviera en los baños. No lo hicieron. Alguna vez decía alguien, ni en la casa limpio el baño. ¿Cómo voy a limpiar aquí? Ojo. Y eso le dice a uno que hay en cada corazón. En la puerta, ¿cómo recibes a un hermano? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo saludas? ¿Cómo lo abrazas? Eso habla. Nosotros hemos vivido esa experiencia en las puertas. Cuando uno abraza a alguien, dice, bienvenido, hermano, y se pone a llorar un varón que no le está abrazando a ella. Hemos vivido esas experiencias. Mi esposa en los baños ministró no sé cuántas vidas. Mujeres que llegan al baño a llorar por cualquier cantidad de situaciones. Y ella ya ministrando esas vidas. Podríamos contarle cualquier cantidad de testimonios. Tu consagración implica que donde tú sirves, siempre vas a estar dispuesto a abrir los brazos a aquel que lo necesita. Porque habrá alguien que necesite un abrazo tuyo, que es el mismo abrazo del Padre. Cuando uno está consagrado a Dios, Dios abraza a alguien a través de uno. Cuando uno abraza a alguien, es el mismo Dios de los cielos abrazando a esa persona. Cuando uno le está diciendo a alguien, Dios te ama, es el mismo Señor diciéndole a esa persona, te amo. Me estoy explicando. Dios obrando a través de nosotros. Porque hay un corazón que palpita la vida de Cristo. Esa es la consagración. Ese corazón que está avivado por el Espíritu Santo. Y dejamos que obre libremente el Espíritu Santo. Por eso no puede haber vanidad ni orgullos. De ahí el por qué Job 42.5 dice lo siguiente. Job 42.5. Recordemos que Job vivió su experiencia. Job tuvo un encuentro absoluto con Dios. Y Job era un varón perfecto delante de Dios. Dios estaba orgulloso de Job. Y le dio permiso a Satanás que lo tocara. Pero su vida no me la tocas. Quítale todo, pero su vida no me la tocas. Tócale la salud, pero su vida no me la tocas. Satanás tocó a Job con permiso de Dios. Porque Satanás estaba recibiendo una lección de Dios, de quién es un hijo de Dios que está consagrado a Él. Pero aún así, Job aprendió algo, porque Job pasó una experiencia especial con Dios. Yo no quisiera tener un encuentro con Dios y un interrogatorio celestial en la dimensión que la vivió Job. Job vivió un interrogatorio ante Dios tenaz, fuerte. Job le llegó a decir, Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? ¿Le dijo así o no le dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Cíñete los pantalones, mírame y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? A su amado, a su escogido. Le habló así. Y ese capítulo 39-40 de Job es un interrogatorio violento, fuerte de Dios, porque el soberano se llama Dios. Y a Job le bajó el moño Dios con la misma vivencia que tuvo, para llegar a decir Job en 42.5 lo siguiente. En 42.5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un varón apreciado por Dios, ¿sí o no? Pero necesitaba aún consagrarse más a Dios. Esa prueba de Job lo consagró más con Dios. Hermano, las pruebas de la vida, las experiencias de la vida, las circunstancias de la vida, por dolorosas que sean, nos llevan a consagrarnos más a Dios o a alejarnos de Dios. Ojo con eso. Las pruebas son fuertes. O nos alejan de Dios o nos consagran a Dios. Y Dios nos respeta el libre albedrío. Job, siendo un hombre apreciado por Dios, protegido por Dios, bendecido por Dios, Dios lo pasó por esa prueba para mostrarle al diablo
de quién es la autoridad, quién es el soberano que es Dios. Pero también para mostrarle al diablo que hay un varón que no cayó, que no se doblegó, que no pecó. Porque Job no pecó, pero Job necesitaba consagrarse aún más. Esto quiere decir que la consagración no tiene un techo. Día a día debemos crecer en ella, aleluya. Para poder decir día a día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Día a día. Mis ojos te ven, te quiero ver, Señor, te quiero ver, Señor, te quiero escuchar, Señor. Háblame, Señor, háblame, enséñame, revélame. Señor, lléname de ti. Por eso dice Filipenses 5:18, si estoy bien, que seamos llenos del Espíritu Santo permanentemente. No puede haber consagración si no nos mantenemos llenándonos del Espíritu Santo. Miren la diferencia. Yo no estoy diciendo si no permanecemos llenos del Espíritu Santo. Ojo, no es así. La llenura de hoy no te sirve para mañana. Necesitas la de mañana. La palabra dice permanentemente seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, permanentemente en comunión con Dios, permanentemente buscándolo a Él, permanentemente mirando el trono de la gracia, permanentemente escuchándolo a Él, permanentemente alabándolo a Él, permanentemente adorándolo a Él, permanentemente obedeciéndolo a Él, permanentemente humillándonos ante Él, permanentemente respetándolo a Él, permanentemente diciéndole: Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, no hay otro, solo tú. Eso es consagración. ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermes? El sueño también, el reposo del sueño, el descanso del sueño, habla de tu consagración con el Señor. Una persona que está consagrada al Señor duerme reposadamente, porque duerme en paz. En paz me acostaré. ¿Cómo vas a dormir si te acuestas en paz? En paz. ¿Cómo te vas a levantar? En paz, en gozo, en felicidad. Te acuestas dándole la gloria a Dios, sueñas alabando al Señor y te levantas adorando al Señor. Aleluya. Eso habla de consagración. Aleluya. Esto está bueno, mi hermano, pero el tiempo avanza. Segunda Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19. Santo, bueno es el Señor, aleluya. Segunda Timoteo 2:19 dice Pablo acá, le está diciendo a Timoteo. Segunda Timoteo 2:19. Esta está buena, mi hermano. Dice la Escritura así. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Cristo está firme. Esa roca no se mueve. Esa roca es firme, firme, firme. La roca es Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La consagración quiere decir un no rotundo a la tentación y al pecado, y un sí absoluto a la voluntad divina. Y eso no es negociable, hermano. Eso no es negociable. Ayer estaba jugando Colombia, ¿verdad? Y gloria a Dios, que muy bien que el equipo ganó. Bueno, yo no vi el partido, yo estaba predicando la palabra. Pero curiosamente, en la iglesia habíamos 8 personas. ¿Dónde estaba el resto? El partido empezó, creo que a las 7 empezó. Y el servicio empezó a las 6:30. ¿Dónde estaba la gente? Bueno, cada quien hace lo que le parezca. Eso está bien, finalmente es su voluntad, es su decisión. Pero, ¿qué será primero? ¿La selección o Dios? Cada uno toma su decisión. Cada uno adora lo que considera que es más importante en su vida. Así de sencillo, hermano. Sin más comentarios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú tienes mancha en tu vida,
Si tú tienes, como se dice en el mundo popularmente, rabo de paja, ¿de qué consagración podrías hablar? Si viene el diablo y te prende el fósforo, hermano, y como tiene rabo de paja, te va a pegar un susto del carajo. ¿Me estoy explicando? Hermano, cuando uno está con Dios no puede jugar a ser cristiano. Asegúrate, si estás consagrado o consagrada, asegúrate que si el diablo te viene a acusar, no tenga pruebas contra ti, que sean falsas, que sean falsos. Pero ahí donde el diablo tenga pruebas, hermano. Porque ¿de qué consagración tú hablas? ¿Por qué esto es importante? Porque quien sirve en una congregación, quien sirve al Señor, debe estar consagrado al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es santo. Y la palabra santo habla de apartado. Pero atención, la palabra santo del griego nos transmite una idea más profunda aún. Tengan presente esto. La palabra santo del griego nos transmite la idea de santidad, sí, pero en una conducta de absoluta moralidad. Moralidad, una vida íntegra, moral, intachable. ¿Me estoy explicando? Que no tiene señalamiento alguno, una vida de testimonio. Somos santos porque Dios nos apartó para Él, pero de nosotros Dios espera que nos conduzcamos en esa posición que Él nos dio en Cristo, intachable, sin mancha, sin arruga. Eso es la consagración, hermano, que tu vestido celestial no esté manchado ni esté arrugado. Gloria a Dios. Por eso cuida tus pensamientos, cuida tu vocabulario, cuida tu conducta, cuida tu testimonio en privado y en público. Dije en privado y en público. No escuché aménes. Dije en privado y en público. Dije en tu casa y fuera de tu casa. Estoy diciendo en la congregación y fuera de la congregación. Estoy diciendo en cualquier lugar donde tú estés. Eres cristiano. Estás consagrado a Dios. Eres santo para el Señor. Fuiste justificado por la obra de la cruz. Tu conducta debe ser digna de quien te llamó. Tu conducta debe ser digna del nombre del Señor Jesucristo. Y por eso la consagración habla de santidad. Y la conducta es intachable. Nadie nos podrá señalar, porque el que nos señale está mintiendo si nuestra conducta es intachable. Ahora, ¿quiere decir que uno no se equivoque? Sí, uno se equivoca. Y uno comete errores. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que rápidamente Él coloca esa convicción dentro de nosotros y, perdón, Padre, me equivoqué. Ayer, cuando era que iba manejando, de noche, creo que fue el martes, iba manejando, iba un poco rápido y de pronto alcancé a coger un bache, para no llamarlo hueco, un bache. Alcancé a coger un bache, iba un poco rápido y se me salió una palabra de grueso calibre, porque la verdad me dio mal genio, porque me da mal genio que el carro se golpee así, ¿no? Porque era inevitable, o sea, no podía pegar el caballazo para otro lado, ya lo cogí. Y después inmediatamente, perdóname, ¿por qué se me sale esto, no? Esa convicción de, uy Dios, pero ¿qué hice? ¿Sí me estoy explicando? Inmediatamente, o sea, uno, Padre, ¿cómo te estoy diciendo? Porque pasan esas cosas a veces. A veces sucede. No crea que uno es, o sea, nosotros no estamos allá en un nicho, y los de allá, los que están en los nichos, esos sí son santos teóricos, porque no, que como son de yeso, son de madera, son de metal, no hablan, no escuchan, no ven, no hacen nada, pues nada. Pero uno es de carne y hueso todavía, hermano. Y pegarle un golpe esos al carro a uno le duele, porque si se lastima el carro, el bolsillo también duele, hermano. Y harto. ¿Verdad, mi amor? Además, mi esposa, amor, ¿qué dijiste? No, a uno le da pena, uno, Señor, perdóname. Uno también a veces se le va. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Cuando uno habla de consagración, hermano,
tiene que hablar de que está identificado en Cristo definitivamente. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice así. Estamos hablando de consagración. Primera de Juan 2:15 al 17. No amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, tan sencillo como esto. Consagrarse a Dios es hacer la voluntad de Dios. Jesús es el ejemplo. Jesús hizo la voluntad de Dios y aprendió obediencia y fue perfeccionado. Hacer la voluntad de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, le duele a la carne. Y la naturaleza humana rechaza eso, porque la vanagloria del hombre quiere prevalecer, ¿verdad o no? Claro, la carne se quiere imponer. Los ojos quieren ver lo que quieren ver. Los oídos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Pero no, el hombre interior que vive en el Espíritu ejerce dominio y autoridad. Porque está en coinonía con el Espíritu Santo. Lo estaba enseñando aquella mi esposa, ¿verdad? Tú estás hablando de la coinonía, ¿cierto? Esa comunión íntima del Espíritu Santo con el Espíritu nacido de nuevo, que nos conduce a moldear las emociones, los pensamientos y las conductas, toda la parte evolutiva, y necesariamente la gente debe ver algo diferente. En una coherencia total. La consagración habla de coherencia. Atención con lo que estoy diciendo para ir terminando. La consagración habla de coherencia. ¿Por qué? Lo que tú haces corresponde a lo que dices. Lo que dices corresponde a lo que piensas. Lo que piensas hace honor a lo que recibes. Y eso no se puede ocultar, porque de una u otra manera se ve. Que se ve, se nota. Hermano, un creyente consagrado se nota. Un creyente que ha nacido de nuevo y está consagrado, sirviendo, consagrado al Señor, se nota que se nota, hermano. Uno lo escucha y se da cuenta. En alguna oportunidad que llegamos a liderar un ministerio, lo primero que le dijimos a la gente es: perfecto, vamos a orar. Hermano, cada uno empieza a orar. Y eso, no, quiero escuchar cómo ora. ¿Saben qué? Cuando la gente ora, uno escucha cómo oran y uno va viendo qué hay ahí. Uno va viendo qué hay ahí. El solo hecho de un mensaje por WhatsApp a uno le dice qué doctrina tiene la persona. Analice usted un mensaje de un testigo de Jehová, o analice un mensaje de un mormón, o analice un mensaje de un bautista de la teología reformada, o analice un mensaje así. Y se va a dar cuenta necesariamente por el mensaje, por la terminología que usa, por la forma como se expresa, uno va deduciendo qué doctrina maneja. Nosotros con mi esposa, ese mensaje, uy mami, aquí esta persona tiene una doctrina, no es como la nuestra, definitivamente. ¿Por qué? Por la forma como redacta, necesariamente. A veces uno ve películas, entre comillas, cristianas, ¿cierto? Y yo le digo a mi esposa: estos serán cristianos, pero no son como nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde mencionaron a Jesucristo? ¿En algún momento hablaron de Jesucristo? No. Hablaron de Dios, pero ¿y Jesucristo dónde quedó? ¿Mencionaron al Espíritu Santo? No. ¿Y entonces hablaron del Padre? No. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero se dice que es una película cristiana muy bonita, sí, pero ¿y? Entonces uno va aprendiendo eso. El consagrado, una persona consagrada, el Señor le da discernimiento, hermano, para escuchar, para observar. Como digo yo, uno escucha entre líneas, uno escucha a la gente y el Señor le está diciendo cosas. Uno va escuchando ahí, uno escucha a la gente y uno está diciendo tal cosa.
Uno lee algo y dice, aquí están transmitiendo tanta cosa, y los días le dan la razón a uno. Nos ha pasado más de una vez, ¿cierto, mi amor? Más de una vez nos ha pasado. Mami, aquí tal cosa, por aquí esto. Efectivo. Efectivo. Alguna vez llegó una persona a Madrid, y termino con esto. Llegó una persona a Madrid, una profeta, ministró en el servicio, toda cosa, y esa persona, al salir, yo salí a algo, después salió y me dijo algo, inmediatamente el Espíritu Santo dentro de mí puso algo. Yo después le dije a mi esposa, mami, esta persona no es de confiar. ¿Por qué? No, ahí hay algo que no está bien. No es porque me haya dicho, es que la forma como habló, inmediatamente yo percibí algo, del Espíritu percibí algo que no lograba entender, pero hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal ahí. No es de confiar. Con el tiempo, el Señor nos dio la razón. Esa persona no es de confiar. Es un falso profeta. Esto solo lo logra uno cuando uno le abre el oído al Espíritu Santo. Y perdone, pero tú necesitas consagrarte un poco más para escuchar la voz del Espíritu Santo. De lo contrario vas a escuchar una voz equivocada. Y escuchar una voz equivocada es un peligro absoluto, hermano. Ponte de pie, por favor. Ven, mi amor. Mi esposa va ahora terminando el servicio para la alabanza y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Estamos hablando de artículos de fe. El Concilio IUJ La Gloria cree en la consagración. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses, y es una oración que quiero hacer por la iglesia. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por esa predicación de la consagración. Pero gracias, Señor, porque entendemos que para guardarnos irreprensibles en todo nuestro ser, necesitamos de tu ayuda, de tu Santo Espíritu, del Paracleto, del Consolador, del Ayudador por excelencia. Señor, dijiste hace más de 2000 años, conviene que yo me vaya y les enviaré el Consolador, y Él les enseñará todas estas cosas. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por esta casa. Señor, te doy gracias por cada uno de los hombres y mujeres que se congregan aquí en este lugar. Te doy gracias por los líderes, Señor, por los ministerios que tú has colocado, Señor. Gracias, Señor, porque queremos consagrar, Señor, y escoger la mejor parte, como lo hacía María. Marta se confundía, pero María escogió la mejor parte. Señor, ayuda para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado hasta tu venida, Señor. Gracias, Dios, porque queremos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas. Queremos ser una carta abierta, escrita con el dedo de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú haces en nuestras vidas y seguirás haciendo. Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Te pedimos que tu santa presencia nos lleve en bendición, y que en cada lugar al que tú nos coloques, Señor, nos ayudes a abrir nuestra boca, nos ayudes a predicar el Evangelio, primeramente con nuestro ejemplo y segundo con tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.